Al no estar reglamentado y al ser absolutamente fuera de las normas legales, uno por ahí estaba tomando un vasito de agua en esos vasitos plásticos que están en los bebederos o en cualquier otro lugar, o usando un cubierto de plástico o dándole un juguete a un niño, y en realidad no tenía la más mínima idea si ese plástico provenía o no de un envase de agroquímicos, porque no había un circuito legal para esto. Entonces, ahí fue cuando yo en ese momento estaba en lo que hoy es el Ministerio de Agricultura, en la Coordinación de Gestión Ambiental. Surgió, producto de esta realidad que les comento, la necesidad de que haya una ley que ampare esto. Este, vamos a pasar un power para ir ilustrando un poquito esto. Bueno, como les decía, en esta ley empezamos con este proyecto, empezamos a trabajar allá por el año 2013 y se integró un grupo de trabajo que se fue formando sobre la marcha, donde intervenía la agricultura, intervenía ambiente, intervenía el INTA, intervenía el SENASA, intervenían asesores de la Cámara de Diputados, pero básicamente el núcleo central de esto fue en ese momento Secretaría de Ambiente y Secretaría de Agricultura, Ministerio de Agricultura de la Nación a través de la gestión ambiental. Entonces esto es lo que recién le decía, ¿por qué una ley que regule la gestión ambiental? Y es por esto que decíamos. Si nosotros analizamos un poco cómo ha sido el desarrollo de la incorporación de tecnología a lo largo de los años, vemos que a partir de la década del 90, mediados de la década del 90, hay una fuerte incorporación de tecnología a los sistemas de producción agropecuarios, como la aparición de los organismos genéticamente modificados, pesticidas que se han usado siempre, en esto entran todos, herbicidas, insecticidas, etcétera, inoculantes para las leguminosas, la metodología o la siembra directa, nuevos fertilizantes o fertilizantes que se empezaron a usar en mayor cantidad, los silobolsas, hoy tan de moda, están en todos los diarios, y la agricultura de precisión. Entonces vemos que básicamente este aumento tan importante en agroquímicos, fitosanitarios, lógicamente produjo una gran cantidad de residuos, una gran cantidad de envases vacíos. Esto, para que tengamos magnitud de lo que estamos hablando, se producen más o menos en el año 17 millones de unidades de envases vacíos, que en general son el 60% corresponde a bidones de 20 litros. Hoy debe estar quizás un poquito más alto que esto, quizás 18 millones de unidades, lo cual son 13.000 toneladas de plásticos que eran dejadas o abandonadas en los campos, o bien, como les decía, comercializadas en forma absolutamente ilegal y sin ningún tipo de contaminación. Esto es un poco lo que hablábamos recién, se quedan dispersos, se agolpaban en galpones sin ningún tipo de precaución o acondicionamiento. La reutilización en forma absolutamente fuera de norma y sin ningún tipo de reglamentación, y esto lo he visto yo personalmente, con esto recorrimos mucho el país, en muchos lugares de pequeños productores, de productores de agricultura familiar o agricultura de subsistencia, muchas veces estos bidones se los cortaba y se los usaba como recipiente o para agua potable o para a veces la vaca que tenían en su parcela para ordeñarle y juntar la leche en estos. Esto lo he visto innumerable cantidad de veces. O se enterraban o se quemaban como se ve acá, o lo que comentábamos antes de la comercialización informal, o disposición en terrenos, en rellenos sanitarios que no son aptos para ese uso. Acá vemos también otra imagen que la tomamos nosotros, una compañera de trabajo, Julieta tomó esta foto, esto es en Saladillo. Pero esto pasaba en todos lados, ¿no? Era muy común.
Nosotros lo que hicimos fue una legislación comparada, sobre todo, hicimos tanto con Europa como con América Latina, pero nos centramos más que nada en nuestros países vecinos para ver en qué estaban, en qué legislación había. Y en realidad lo que vimos era que realmente Brasil era el que tenía la legislación más avanzada y un sistema consolidado, muy bien armado para la gestión de los envases. Hablamos con la gente responsable de Brasil de aplicar esta normativa y básicamente lo que aprendimos es que esto no es una cuestión de la noche a la mañana y que el problema no se soluciona con una legislación solamente. Que una vez establecida la legislación hay que hacer una intensa tarea de educación, de concientización, de seguimiento, porque Brasil, después de más de 10 años de tener aprobada la legislación, llegaban a recuperar alrededor del 70 y el 80% de los envases producidos. Y nosotros sabíamos que nos íbamos a enfrentar con una situación así o peor aún. Por otra parte, lo que se estaba viendo también era que las provincias, ante un problema existente que no tenía solución a nivel nacional, emitían sus propias resoluciones y muchas veces en medio borderline o medio en el filo de darse de lleno contra la pared por el tema de la ley de residuos peligrosos que estaba vigente. Entonces realmente también había un reclamo importante por parte de las provincias de que este tema se trataba. El sector privado también venía trabajando en esto, el CASAFE, que es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, había creado ese sistema que todavía por supuesto está vigente, que es AgroLimpio, pero tenía AgroLimpio cumplía una etapa nada más, que era la primera etapa en el campo. Y vamos a ver que el tema es bastante más complejo que eso. Esto es lo que yo les comentaba antes, los dos equipos que trabajábamos. La verdad que se logró una sinergia notable de los equipos técnicos de ambas dependencias del Estado, que la verdad que fue ejemplar, porque siguió este equipo trabajando más allá de quién fuese la administración del momento. Tal es así que nosotros empezamos a trabajar con la elaboración de este proyecto de ley, como les decía, en el 2013, y la ley se termina de aprobar el 6 de octubre de 2016, ya con nuestro gobierno de Cambiemos. Así que realmente se podría decir que esta ley ha sido una política de Estado realmente. Entonces, vamos a ver un poquito qué plantea la ley y cuál es su importancia. Y yo digo que tiene algunos aspectos que son absolutamente innovadores y bastante revolucionarios en la legislación argentina. Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión. Fíjense un detalle cuando termina este párrafo que dice gestión diferenciada y condicionada. ¿Por qué pusimos eso? ¿Diferenciada por qué? Porque es diferenciada de otro tipo de residuos, sobre todo de los RCU, de los residuos sólidos urbanos. Tiene un tratamiento totalmente distinto. Y condicionada. ¿Condicionada por qué? Justamente por su condición particular de haber contenido sustancias que, unas más, otras menos, tienen peligrosidad. Entonces, eso es lo que quisimos dejar bien aclarado en el texto de la ley. Entonces tiene como objetivos principales que la gestión que se haga de los envases no afecte a la salud de las personas ni del ambiente, que el material que se recupera para ser reciclado no implique riesgos también ni para la salud ni para el ambiente, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle después, y fijar las etapas claramente de lo que debería ser la gestión. Los aspectos principales que marca la ley es que obliga a la realización de un sistema de gestión integral
ahora vamos a ver los detalles de eso, establece responsabilidades, tipifica los envases, da los lineamientos de cada etapa del sistema y pide que se elabore un sistema de trazabilidad. Ahora, quiero detenerme en un par de cositas. Responsabilidad extendida y compartida. El concepto de responsabilidad extendida, esta es la primera ley en la Argentina que tiene incorporado este concepto de responsabilidad extendida. No sé si después de esta ley alguna otra lo ha incorporado. Sé que hay algún proyecto por ahí para algún otro tipo de gestión que está tratando de incorporarlo. Pero, por ejemplo, había ya fracasado, cuando nosotros empezamos con esto, había fracasado en la legislatura nacional, en el Congreso, había fracasado la ley de residuos electrónicos, justamente por querer incorporar el concepto de responsabilidad extendida. ¿Qué quiere decir el concepto de responsabilidad extendida? Quiere decir que el fabricante, ahora vamos a ver en este caso que nosotros le llamamos registrante y no fabricante, que el fabricante de algo, de lo que fuese, es responsable, como se dice habitualmente, de la cuna a la tumba. O sea, que las empresas que registran un producto agroquímico ante el SENASA. ¿Y por qué decimos que lo registran? Porque puede ser el fabricante, puede ser un formulador, pero puede ser un importador también, o alguien que modifique un producto en algún tipo de sus cualidades. Eso debe tener por parte del SENASA su habilitación y su registro. Entonces, no le podíamos decir fabricante, no le podíamos decir importador, y la palabra que convenimos con el SENASA fue la de registrante. Entonces, el registrante, que son nada más y nada menos que los que producen los agroquímicos, son, según esta ley, son los responsables de los envases desde que ponen el producto en la calle hasta que ese producto deja de ser un riesgo para la sociedad. Esto es fantástico porque lo hace responsable en todo sentido, lo hace responsable desde el punto de vista de la gestión, pero también lo hace desde el punto de vista penal responsable. Y sí, y acá esto fue producto de varias reuniones, incorporamos lo que se llamó la responsabilidad compartida. Hubo fuertes debates con los fabricantes, imagínense los intereses que se mueven atrás de esto no eran chiquitos. Entonces, después de muchas reuniones, que en principio querían que saquemos lo de responsabilidad extendida, lo que se terminó negociando es que en cada etapa de la gestión compartan la responsabilidad con el que en ese momento interviene. Por ejemplo, que compartan la responsabilidad con el que aplica el agroquímico, que compartan la responsabilidad con el que lo vende, que compartan la responsabilidad con el que transforma ese producto luego en un insumo para la industria. Entonces quedó este concepto de responsabilidad extendida y compartida, que creo que es una de las cosas más destacables que tiene esta ley. Bueno, entre otras cosas, prohíbe lógicamente el abandono, vertido, quema, etcétera, de los envases. Prohíbe el uso del material para cualquier cosa que pueda ser un riesgo para la salud animal o humana o que tenga efectos negativos para el ambiente. Prohíbe que los bidones se carguen en cursos de agua, o sea, que se meta el bidón abajo de un arroyo para que le entre agua para enjuagarlo, por ejemplo. Eso está expresamente prohibido. Ahora, uno dice, nosotros teníamos que decir, bueno, ¿cuáles son los envases que entran en el sistema? Entonces dijimos, todos los envases que existen, que contengan agroquímicos o fitosanitarios, tienen que entrar al sistema, todos.
Ahora, si uno se pone a pensar, uno diría, bueno, pero hay tantos envases que vamos a hacer una tipificación eterna. Pero le encontramos la vuelta para que la tipificación fuese nada más que en dos tipos de envases, los tipo A y los tipo B. Los envases clase A o tipo A son todos aquellos que se pueden someter al proceso de reducción de residuos. O sea, por ejemplo, el famoso triple lavado. La norma IRAM, la norma IRAM 12.069, que es la que reglamenta esto, explica muy detalladamente cómo se debe realizar ese triple lavado, que bien puede ser a mano o hoy hay ya muchísimas máquinas que tienen incorporado un agua a mucha presión que lava el envase. El envase hay, lo digo ahora, pero no importa, el envase después que se lava, el agua del lavado debe ser volcada en la tolva de la máquina que se va a usar para esparcir el producto. No puede ser, ese agua de lavado no puede ser arrojada ni al suelo, ni un curso de agua, ni en ningún lado. Tiene que ser ir a la tolva como parte de la dilución que necesita el producto. Todos esos son los clase A. Y los clase B o tipo B, porque después el decreto los llama como tipo, los tipo B son aquellos envases que no pueden ser sometidos a este proceso. ¿Por qué? O porque están construidos de un material que no puede ser lavado, por sus características, o porque la sustancia que contenía no se mezcla con el agua, entonces el lavado no tiene mayor efecto. Entonces, con esta sencilla diferencia, clasificamos todos los envases que existen. Y nuestra muletilla, ¿cuál era? Todo lo que no es A es B. Así de sencillo. Y realmente les puedo asegurar que no se escapa ningún envase. Ahora, todos, tanto los A como los B, tienen que entrar en el sistema que plantea la ley. Bueno, estas son las características que debe tener el sistema, debe formular procedimientos para la gestión, debe determinar procedimientos que aseguren la devolución de los envases, deben establecer una logística para la gestión integral de los envases, garantizar la trazabilidad y el control de los envases vacíos. Y acá hay un punto que me interesa remarcarlo, porque si uno lo lee literal, no sabe de qué está hablando, pero se los quiero remarcar. Dice, adecuarse a las particularidades de cada región y tipo de usuario. ¿Esto qué quiere decir? Digo, cuando estábamos hablando de esto, claro, una cosa es en la pampa húmeda o grandes producciones, o están tercerizadas, muchas de ellas con aplicadores, ya sean aéreos o terrestres, pero otra cosa son realidades, como por ejemplo los pequeños agricultores del NOA o del NEA, la agricultura familiar, y entonces pretender que ese pequeño productor, o a veces de agricultura de subsistencia, tenga que entrar en el sistema, haciéndose cargo él de lavar el envase, de llevarlo a un centro de acopio, etcétera, etcétera, era realmente ponerlo en una situación de incumplimiento de la ley casi seguro. Entonces, los sistemas que presenten los registrantes, el registrante tiene que presentar un sistema para ser aprobado, tiene que considerar ese tipo de cosas. Si, por ejemplo, está en una región, supónganse, de pequeños productores en el sureste de Misiones, que hay colonias que la más grande puede tener 25, 20, 25 hectáreas, que son chacras que hacen un poco de todo, un poco de tabaco, un poco de pino, un poco de esto, un poco de lo otro, un poco de huerta. El registrante tiene la obligación de adecuar su sistema a esa realidad. ¿Y ahí qué significa? Que tiene que ir hasta la chacra y llevarse los envases. Así de fácil. Por eso le decía que en esto que parece una pavada, hay implícito una fuerte cuestión de la realidad socioproductiva de muchas regiones de la Argentina.
Y el sistema debe garantizar el correcto tratamiento de los envases vacíos e impulsar el desarrollo de capacidades en cada eslabón de la cadena. O sea que la capacitación es obligatoria para los registrantes. Entonces, resumiendo, para que vean cómo es el circuito. Acá tenemos el procedimiento de reducción de residuos, máquinas que esta es una máquina moderna que tiene un pico de lavado, etcétera, etcétera. Ese bidón con el líquido se vuelca en la tolva. Y acá hay un dato muy importante. Con la vieja ley, que sigue vigente, por supuesto, de residuos peligrosos, como decíamos al principio, prácticamente no se podía sacar el bidón del campo, porque era imposible, era antieconómico, no había manera, era una locura. Entonces, esta ley autoriza a que desde el campo hasta el centro de acopio transitorio, que es una figura que crea la ley, estos centros de acopio transitorio está reglamentado todo como tienen que ser, de qué material, con qué ventilación, con qué impermeabilización, está todo reglamentado. Este centro de acopio transitorio, el usuario, puede ser el productor, puede ser el aplicador, etcétera, lo puede llevar hasta el CAT, el centro de acopio transitorio, que tiene que estar o bien en un parque industrial o en una zona rural, no puede estar obviamente en una zona urbana por cuestiones de seguridad, lo puede llevar en cualquier transporte, no tiene que ser un transporte habilitado para transportar sustancias peligrosas. Entonces lo puede llevar en su chata, lo puede llevar en un camión, puede. Lo que sí tiene que hacer, sí o sí, es ya llevarlos diferenciados. Los que son A, que pueden entrar al circuito de reciclado, de los que son B, que no pueden ser reciclados. Y acá vemos, del CAT sale los que van a disposición final porque no pueden entrar en el sistema de reciclado, van a disposición final. Esta disposición final tiene que ser obviamente en lugares que estén acondicionados especialmente para este tipo de residuos. Y los de tipo A van a un operador. ¿El operador qué es? El que transforma el bidón en algo. Por ejemplo, lo chipea, lo transforma en pequeños chips de plástico que van a, él mismo puede ser la industria o a su vez puede ir a otra industria que lo requiera. Estas etapas, lo que sale del CAT, del centro de acopio transitorio, ahí sí tiene que ir en un transporte autorizado. Y otra cosa interesante que tiene esta ley es que tiene doble autoridad de aplicación. El Ministerio de Agricultura y ahora el Ministerio de Ambiente. Hasta acá, hasta la puerta de salida del CAT, es responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Desde el CAT hasta bien los B que van a disposición final o los A que van a conformar un producto de reciclado, es responsabilidad del Ministerio de Ambiente. Esto en algunas provincias, las provincias están bastante atrasadas respecto de la normativa a nivel provincial. Las provincias deben controlar todas estas etapas, ¿no? Bueno, lo del sistema de trazabilidad, que esto fundamentalmente lo tiene que crear el SENASA, básicamente, con colaboración y participación de los registrantes. Bueno, y esto ya sería el decreto reglamentario. El SENASA es el que tiene la obligación de reglamentar qué envases se pueden reutilizar. Reutilizar quiere decir que el fabricante del producto puede volver a llenarlo exactamente con el mismo producto, no con otro, con el mismo producto. Si no, no es reutilizable. El ministerio, eso lo hace el SENASA. El Ministerio de Salud es el que dice qué cosas están prohibidas hacer con el plástico que se recupera.
Después, el decreto también establece las pautas respecto de cómo tienen que estar construidos los CAT, que recién hablábamos un poco. Después ustedes me preguntan lo que quieren. Establece los contenidos mínimos de los informes de gestión que deben hacer. Fija las competencias de cada ministerio, como les decía recién. Define las condiciones del almacenamiento temporal en el campo, no en el CAT, sino en el campo. Digo, yo soy el productor o el aplicador, estoy usando, no sé, 15 envases de glifosato, de cualquier cosa. Cuando los termino de usar, los tengo que poner en algún lado hasta que los lleve al CAT. Bueno, está reglamentado también cómo tienen que estar dispuestos en el campo. Las autoridades de aplicación, como le decía recién, son compartidas y la ley establece que se creará un consejo consultivo formado por un integrante titular y un suplente del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la Comisión Federal Fitosanitaria, del Consejo Federal Agropecuario, del Consejo Federal del Medio Ambiente, del INTA, del INTI, del Ministerio de Salud y acá esos son obligatorios, ¿no? Hasta ahí lo que está en mayúscula es obligatorio. Y puede invitar, no que puede, tiene que invitar a que participen con un representante las cámaras que agrupan a los registrantes, que básicamente son dos, CASAFE y CIAFA. CASAFE es un poco más grande, tiene más asociados, aunque CIAFA también es muy importante. Bueno, esto rápidamente no nos vamos a detener en esto, pero esto lo que fija es cada provincia a quién, porque la autoridad de aplicación es Agricultura y Ambiente de Nación, pero la autoridad, lo que se llama autoridad competente, es la autoridad provincial, que tiene sus responsabilidades que están en la ley, cada cual tiene sus responsabilidades. Y ahí está cada provincia, quien es el organismo competente para la aplicación de la ley. Y las provincias que ya tienen normativas. Son muy pocas, como ustedes verán, los que ya tienen. Buenos Aires tiene decreto, Corrientes también, La Pampa, Neuquén, San Luis y no muchos más. Los otros están en etapas previas o con normativa de muy baja jerarquía. Bueno, como les decía, el proceso fue un proceso absolutamente participativo y horizontal. Duró casi 3 años la elaboración de esta ley. ¿Por qué duró tanto? Porque se discutió a fondo con cada actor del sistema. Se discutió con las provincias, se discutió obviamente con las provincias a través del Consejo Federal Agropecuario y de la Comisión Federal Fitosanitaria. Se discutió, participó por supuesto el Consejo Federal de Medio Ambiente que tiene todas las autoridades ambientales de todas las provincias, con las cámaras, CASAFE, CIAFA, con las entidades del agro, como el Grupo CREA, PRESID, la sociedad rural, confederaciones rurales, bueno, y también las específicas de cada cultivo, como apotrigo, soja, etc. Y también con la agrupación que representa a los aplicadores. Así que realmente fue un trabajo de ida y vuelta absolutamente participativo. La ley, el proceso fue sumamente dinámico. Y finalmente se presentó, se aprobó en las dos cámaras y el 6 de octubre de 1916 yo ya no estaba en agricultura, estaba en la gestión de la provincia de Cambiemos, yo estaba en ese momento como jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero bueno, igual como quedamos en una excelente relación tanto con todo el equipo, tanto de agricultura como de ambiente, salimos a dejar cuando se promulgó la ley, porque la verdad que había sido un trabajo tremendamente intenso. Y por último, recordemos que la salud del ambiente es responsabilidad, no responsabilidad, sino responsabilidad de todos. Y que
pensemos un poco en este concepto que se está hablando tanto y que es muy adecuado, que es que hay una sola salud, ¿no? Es imposible pensar en la salud de un sector si no hablamos de una sola salud. Esto es la salud humana, la salud de los ecosistemas, porque si no entendemos esto, es muy difícil llevar adelante un ambiente que sea realmente bueno para toda la sociedad. Bueno, esto ha sido todo, quedo a disposición, la ley es larga, hay muchísimas cosas que dejé de lado, pero bueno, a disposición para lo que ustedes consideren necesario.